día la palabra, la que voy a compartir se conecta a la palabra que mi esposo trajo el día domingo pasado. ¿Quién recuerda cómo se llamaba la prédica? Un poquito más fuerte. Levántate y pelea por tu familia. Estamos viviendo tiempos difíciles. Quizás mucho antes de que mi esposo predicara incluso esa palabra, muchos hemos sentido estar en batallas, ¿cierto? Hemos tenido que lidiar algunas batallas incluso desde nuestro nacimiento. La batalla que tenemos que lidiar es la batalla de la vida. ¿Se ha fijado que la vida te enfrenta siempre a situaciones con las cuales uno tiene que lidiar para obtener algo? Está la batalla de los estudios, está la batalla de la enfermedad, está la batalla de tu casa propia. En el mundo casi nada es gratis. Y por eso es que debemos lidiar batalla. Y hoy día la palabra tiene que ver con pelear la buena batalla. Amén. Diga conmigo, pelea la buena batalla. Yo quiero que por último se le quede grabado el título. Pelea la buena batalla. Y como le decía, la batalla que hemos tenido que lidiar comienza incluso desde la concepción del vientre de nuestra madre. Porque yo no sé si usted sabe, me imagino que sí, un óvulo y millones de espermios. En la pelea para que solo uno pueda concebir al óvulo, y ahí estás tú. O sea que el Señor nos enseña a pelear la batalla, pero en victoria desde el vientre de nuestra madre. Amén. Así que diga, yo soy más que victorioso en Cristo Jesús. Si usted está aquí, es porque ya ganó una batalla en la vida gracias al Señor. Amén. Incluso a menudo se dice que la vida es una batalla. Pero de qué manera nosotros hemos tenido que lidiar esa batalla es que hace gran diferencia. A veces hemos tenido que lidiar batallas y no digamos que no. Muchas veces a gritos, muchas veces casi que a puñetazos, pasando por encima de otro, sin importar a que tú tengas que pasar por encima, por delante, hemos tenido que lidiar batallas. Cuando nos enfrentamos en la búsqueda de un trabajo, ¿cierto? Cuando queremos obtener algo en la vida para nosotros tener una vida mejor, porque así le decimos, para tener una vida mejor, yo quiero darle estudios a mi hijo, y te endeudas. Y comienza la batalla del pagar cuotas, ¿cierto? Muchas veces no medimos las consecuencias, sino que llegamos y nos enfrentamos a batallas que a veces no estamos preparados para pelear, porque no sabemos cómo pelear la buena batalla. Amén. Entonces yo me voy a meter al tiro a la palabra del Señor, que es santa, y vamos a estar leyendo 1 de Timoteo 6:12. El texto, yo apareció ya, qué bueno. 1 de Timoteo, sí, ya. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este es el texto, y ahora yo le voy a hablar un poquito del contexto. Esta es una de las cartas que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo en este entonces era un joven que era discípulo de Pablo. Pero era un discípulo diferente a cualquier otro discípulo, porque el apóstol Pablo lo llama a él como su colaborador, su ayudante, y en las últimas cartas que escribe Pablo lo llama hijo amado. O sea, la trayectoria de las cartas o cómo se dirige Pablo a Timoteo habla de una relación que ha ido siendo fortalecida a lo largo del tiempo a causa de servir a Cristo juntos. O sea, cuando servimos a Cristo, ¿cierto? Podemos establecer relaciones que aun cuando
tengamos que pasar procesos, ese servicio al Señor nos mantiene juntos. Por eso es muy importante ser parte de la casa para poder servir al Señor y así juntito poder pasar los procesos, incluso las batallas, respaldado con la presencia del Señor, su palabra, pero también con su hermano que usted tiene al lado. La batalla a la cual Pablo le habla es una batalla porque Timoteo estaba cuidando una iglesia en Éfesos. Y Éfesos era una parte de la ciudad de Roma que era muy rica por el tipo de comercio que tenía. Entonces le manda a guardar y a cuidar la iglesia porque debido a que muchos ricos que vivían en esa zona se habían convertido al Señor, no lo habían hecho de manera genuina, sino que los ricos con las riquezas de esta tierra pensaban que eso les daba a ellos autoridad para declarar una palabra del Señor, pero que Timoteo y Pablo sabían que no era la correcta. O sea, hay mucha gente que piensa que por tener riquezas de esta tierra tiene derecho a hablar y a decir lo que quiera y distorsionar la palabra. Entonces la tarea de Timoteo era dar la buena batalla de la fe frente a este contexto de una iglesia, cierto, que era trabajadora, pero que tenía ese orgullo por las riquezas que los discípulos de esa iglesia tenían. No eran todos así, pero la mayoría sí tenía esa visión errada del evangelio a causa de las riquezas de esta tierra. Entonces, Pablo, imagínese la relación que tenía con él, que le había encomendado una tarea muy importante. Estas iglesias habían sido levantadas por Pablo, pero Pablo en esta parte de la historia se encontraba prisionero. Entonces él no podía cuidar las iglesias, pero tampoco podía mandar a un cualquiera a cuidar el rebaño del Señor. No a cualquiera se le puede confiar una casa. Solo aquel que como Timoteo había sido fiel, había sido obediente, responsable. Tenía muchas características que yo estudiando de Timoteo, de verdad que para mí Timoteo hoy día es un ejemplo. Y ¿sabe qué? Timoteo lo hacía con todo lo que Pablo le había enseñado. Por eso decía Pablo que si Timoteo estaba ahí, era como si él mismo estuviese. Este era el contexto religioso de la época. Pero además súmele la persecución que había para los cristianos en esa época. En esa época a los cristianos se les prendía fuego. En esa época a los cristianos se les llevaba al Coliseo romano, en donde mujeres con niños, ¿cierto? Los disponían dentro del Coliseo y era una exhibición sangrienta cuando soltaban las bestias y ahí ocurría una terrible matanza en contra de los hijos de Dios, los que habían reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Ese tipo de batallas estaba lidiando Timoteo en la iglesia de Éfesos. Batallas muy distintas a las que lidiamos nosotros, ¿cierto? O sea, hoy día quizás estamos lidiando con cosas que nos dejan en casa, un dolor de cabeza, un desánimo, pero la gente que estaba siendo ahí entregada a los leones, ¿sabe qué? Lo que más causaba asombro era que no podían explicarse cómo ese tipo de gente podía estar adorando mientras las bestias los desgarraban. A esa batalla se enfrentaban los hijos de ese tiempo. Batallas de persecución, batallas políticas, batallas financieras. Y así toda la iglesia permaneció siempre y cuando estuviese bajo el cuidado de un hijo fiel, Timoteo. Amén. Entonces, como Pablo y Timoteo tenían esta relación tan cercana como de padre a hijo, era que él, dentro de todos los consejos y mensajes que le daba a Timoteo, eran mensajes y consejos que tuviesen que ver con su integridad, con su santidad. Amén. Y que debía cuidarse de todas las cosas que los otros hacían, pero él mantenerse íntegro,
pese a las circunstancias que él estaba viviendo. Yo he visto por este mundo, ¿sabe qué? Hijos de Dios tan fluctuantes como las olas del mar, fluctuantes con procesos, como pudiésemos hoy día decir, ya conociendo este contexto, absolutamente distintos y livianos comparado a lo que ellos vivían, quedándose en casa por cosas que realmente no valen la pena. Entonces debemos aprender a dar la buena batalla frente a las circunstancias que se ponen delante de Dios y que nos impiden acercarnos a su presencia y crecer en su palabra. Amén. Ahora, el texto y el contexto. Si Pablo le dice, ¿me lo puede mantener ahí, por favor? El versículo. Ojalá que solo lo cambien cuando le pida otro cambio de palabra, a ver si me lo pueden poner. Primero de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la... O sea, no es cualquier batalla. Pelea la buena batalla de la fe. No es cualquier batalla. Es la batalla de la fe. Toda batalla que esté fuera de la fe no es agradable para el Señor, porque si hay una buena batalla quiere decir también que hay una mala batalla, y la mala batalla que nosotros muchas veces lidiamos en esta tierra es en base a nuestra fuerza, a nuestra inteligencia, a nuestras capacidades, a nuestros títulos, a nuestros dineros. O sea, muchas veces decimos, no, yo puedo pasar este mes tranquila porque tengo mi sueldo. Está dando una mala batalla. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, no, ahora que tengo un título me va a ir bien, está dando una mala batalla delante del Señor. Cuando tú niegas la necesidad de ayuda, no, yo puedo solo, esto yo lo puedo manejar, esto yo lo puedo controlar. Si no es tanto, esta situación no me domina, sino que yo la domino. Estamos dando una batalla que el Señor no nos llama a pelear. Y toda batalla en la cual nosotros nos metemos sin el llamado del Señor, yo le aseguro que usted o yo vamos a salir heridos, vamos a salir dañados, vamos a salir, ¿sabe qué? Desanimados. Ahora, ¿cómo saber si es que estamos nosotros dando la buena batalla? Yo les voy a dar algunos tips. Cuando nosotros damos la buena batalla, nosotros nos cansamos, ¿cierto? Nosotros nos frustramos, no disfrutamos lo que tenemos. A veces luchamos tanto para tener una casa y un auto y después ni tú quieres invitar a nadie porque te van a ensuciar las paredes y prefieres encerrarte y vivir solo, un egoísta. O el Señor te da un auto. Señor, dame un auto para llevar a los discípulos a la iglesia. Pero cuando te dio el auto del Señor, echaste al olvido tus promesas. Y no lo quieres sacar ni de tu casa porque no quieres gastar benzina. ¿Sabe que hay personas que piensan así? Hay personas que prefieren irse en micro, todo apretado, en metro, teniendo auto. No disfruta lo que tú tienes. Cuando tú estás dando la batalla, ¿sabe qué pasa? Lo que obtenemos no permanece. Porque cuando no tiene el valor, ni se le da el valor que merece, lo perdemos. No lo sabemos cuidar, no lo sabemos valorar. Cuando damos nosotros la batalla desde nuestras propias fuerzas. Cuando damos la batalla desde nuestra fuerza, nos desanimamos. Y el desánimo hemos aprendido que es muy, pero muy peligroso. Porque el desánimo es como andar como un zombie. Andar por la vida sin alma. Así. Usted ve a los zombies que andan. Lo único que quieren es sangre, sangre, sangre. O sea, lo único que quiere un zombie es sobrevivir. Pero deja de vivir. El desánimo es sobrevivir, pero no vivir. Cuando damos nuestras propias batallas nosotros en nuestra fuerza. Y nos olvidamos la palabra que dice en Proverbio, que Jehová, solo Jehová,
es el que da la victoria. ¿Me ayuda a repetir? Solo Jehová es el que da la victoria. Tu título no te va a dar una victoria. Tu fuerza, nuestra inteligencia no nos va a dar la victoria que necesitamos. La victoria solo está en Jehová. Amén. Entonces, cuando peleamos la batalla nos cansamos, nos frustramos, no disfrutamos lo que tenemos. Lo que tenemos no permanece. Cuando batallamos nuestras batallas en nuestras capacidades nos desanimamos. O si no, veamos el ejemplo de Moisés, ¿se acuerda de él? De Noé, de Elías, que pasaron por estos estados cuando trataron de seguir al Señor o servir al Señor desde sus fuerzas. Podemos estar en la iglesia, podemos estar sirviendo en la iglesia, pero muchas veces el servicio y la obra que estamos diciendo hacer en el nombre de Jesús no es de Jesús, porque es tuya, es de nuestra fuerza. Amén. Pero hoy día vamos a aprender un poquito de la batalla y de cómo dar la buena batalla de la fe para salir empoderados y victoriosos en esta mañana en Cristo Jesús. ¿Me dice un amén? Que yo lo escucho muy calladito. Ahora yo le voy a pedir que anote ahí, ojalá esté anotando incluso, tipos de batallas que debemos pelear. Nosotros somos un ejército para el Señor, somos parte del ejército de Jesucristo y Pablo lo menciona así, menciona que somos ejército, menciona la batalla, menciona la carrera como parte del andar por esta vida, porque él era un hombre disciplinado, era un hombre también conocedor de peleas. Y él entendía perfectamente cómo el reino del Señor se movía bajo influencias militares. Entonces estos consejos que yo le voy a dar tienen que ver con una actitud que debemos tener como ejército del Señor para las situaciones que van a venir sí o sí, porque vamos a tener aflicciones, pero vamos a confiar en Jesús, que hoy día en esta mañana nos va a enseñar a cómo batallar la buena batalla de la fe. Entonces los tipos de batallas que debemos pelear son solo dos, pero que a veces ni siquiera esas dos sabemos lidiar. Y la batalla, la primera que le quiero nombrar, es la batalla natural, que lidiamos nosotros con el mundo. Amén, con el sistema de este mundo, con el sistema, nuestros hijos, con el sistema de educación, con el sistema político, con las leyes. Se ha fijado que todo nos está separando del Señor y ahora las leyes no tan solo quieren separarnos del Señor, sino que también quieren separar la familia. Hay leyes tanto laborales, ¿cierto? Como también leyes de educación, que el motivo detrás de la ley es separarte de tus hijos, es que el gobierno adoctrine la educación de tus hijos. Quiere quitarnos a nosotros la influencia de educar a nuestros hijos con verdades y valores del Señor. Hoy día en el colegio se pueden vestir los niños como quieran, pueden decir lo que quieran, total todo es normal, total todo es inclusión. Hasta el perro puede disfrazarse de alumno y entrar al colegio. Y nos separa de la mente de Cristo. Un niño que se ve influenciado con estas cosas, o incluso con la pornografía, con cualquier tipo de inmoralidad sexual, la mente comienza a entenebrecerse y comienza a alejarse de la mente de Cristo. Entonces esa es la batalla que lidiamos con el mundo. También a veces son procesos financieros. Estas son batallas naturales, procesos financieros, procesos incluso en la salud, procesos que nosotros pensamos que estamos viviendo este proceso y se nos está cayendo el mundo encima. Le doy un consejo: nunca usted diga vengo muerto del trabajo. Usted nunca diga mis hijos me enferman. Nunca declare cosas negativas ni en contra de usted ni de su familia.
Debemos, porque ese también, el lenguaje espiritual es muy importante en el reino de los cielos. Entonces, los procesos o las batallas naturales que nosotros lidiamos, le quiero dar una buena noticia. Todas tienen una solución. Amén. Dice la palabra, ¿sabe qué? Que todo aquel que ha nacido de Dios ha vencido al mundo. ¿Cuántos han nacido de Dios? Entonces usted ya tiene el mundo en sus manos. Todo aquello que ha nacido de Dios ha vencido al mundo. Así que no podemos estar lidiando con las cosas de este mundo, como los sin pacto, como aquellos que se preocupaban de lo de comer, de vestir y de beber. Los impíos, dice la palabra, que debemos dejar de tener ese corazón o esa mente escasa de creer que el Señor no nos va a dar de comer, que no nos va a vestir, que no nos va a dar de beber, si en el Señor lo tenemos todo. A veces estamos lidiando con cosas que llamamos nosotros felicidad. En una casa no está la felicidad. ¿Sabe que no sé si te voy a desilusionar, joven, pero en los estudios no está la felicidad? Yo he conocido jóvenes a través de mi hija de 15, 16 años estudiando, sacándose la mugre. ¿Y sabe qué? Con pastillas para dormir, con antidepresivos. Dígame ahí, ¿dónde está la felicidad? El único lugar donde nosotros podemos experimentar más que felicidad, gozo, es en Cristo Jesús. No en las cosas de esta tierra. No porque te vayas a ver bonita con la ropa que te compraste, te vas a sentir feliz. No están las cosas de esta tierra. La felicidad está en el Señor. Y siempre uno dice, me ha ido bien, tengo casa, tengo estudio, tengo mi autito, me cambió un buen trabajo, me pagan bien, estoy bien. ¿Y cómo está tu corazón? Le estamos dando importancia a las cosas que se ven, y qué pasa con las cosas que no se ven. Lo espiritual es mucho más grande y más real que lo natural. Ojalá lo pudiésemos creer. No es primera vez que se lo diga, pero espero que hoy día lo aprenda. Lo espiritual es mucho más grande y poderoso que lo natural. Nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande que nuestras circunstancias, es mucho más grande que nuestras aflicciones, es mucho más grande que nuestras malas decisiones. Jesucristo es nuestra eternidad, Jesucristo es nuestra palabra. Hemos vencido al mundo porque hemos nacido al igual que Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Amén. Entonces no se preocupe más por las batallas naturales. En una batalla natural usted va a gritar para que lo escuchen. En una batalla natural usted va a querer hasta agarrarse a combo para que no lo ofendan. En las batallas naturales, las armas son los malos deseos, el odio, la venganza. ¿Y quién no de nosotros se ha visto involucrado en una de aquellas batallas? No podemos mentirnos. Si no, ¿sabe qué? Nos hacemos padres de las mentiras de Satanás, nos hacemos hijos de Satanás. Debemos siempre ir con la verdad a la presencia del Señor. Pero dime, qué bueno hemos sacado de esos gritos, de esas venganzas, de esas emociones de odio. ¿Qué hemos ganado con eso? Es más, yo te aseguro que más de alguno de nosotros ha dañado a otro a causa de nosotros dar la batalla desde nuestras fuerzas. Hay una solución, la solución es nuestro Cristo Jesús. Ahora, la otra batalla que debemos lidiar es la batalla espiritual. Y ojalá aquí usted le ponga atención, porque las otras que le mencioné, las naturales, descanse, entregue sus cargas al Señor. Vaya a Él. Jesús mismo dice, venid a mí los que están cansados, los que están cargados, los que están trabajados, que yo los haré. Entonces descanse. Preocúpese de lo realmente importante.
Porque el Señor quiere que descanses en estas áreas, pero que te prepares en las espirituales. Porque ahí sí que hay algo que debemos hacer. Amén. Y las batallas espirituales, yo le voy a decir por qué tenemos que lidiar con esas batallas. Porque antes de conocer a Cristo, éramos amigos del diablo. Y caminábamos con él. Mentíamos. Y ya le dije quién es el padre de las mentiras. Éramos sus hijos. Trabajábamos para él. Pero cuando conocemos a Cristo Jesús, dice su palabra que somos nueva. Y todas esas cosas viejas, todas son hechas en Jesús. O sea, en Cristo Jesús comienza una nueva vida, un nuevo comienzo. Pero hay alguien llamado Satanás que no se alegra porque le quitaron literalmente a alguien que necesitaba seguir usando. Y en ese mismo momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro, nos hacemos enemigos de... Y ahí empieza la batalla. Es por eso que cuando tú vienes a la iglesia comienzan a sucederte cosas. Empiezan a ocurrir cosas que antes no ocurrían. Claro, pues, no te pasaba nada porque iba ahí tomadito del brazo de Satanás. Oye, qué mentira. Oye, hoy día, ¿a quién ofendimos? Pero cuando vamos contra corriente, cosas comienzan a suceder. ¿Sabe qué comienza a suceder? Nuestro entrenamiento espiritual. Así que cada proceso que estés viviendo, que tú veas como una batalla, prepárate porque el Señor te está entrenando. Porque el Señor no va a poner más carga de las que tú no puedas llevar. Estás preparado para cada proceso. Así que delante del proceso tú no pongas cara de víctima, sino que pone cara de guerrero. Estoy preparado para esta batalla porque el Señor le da las mejores batallas a los mejores guerreros. Las batallas espirituales. Esa es la verdadera batalla. Y como Satanás te conoce a ti y a mí mejor que nosotros mismos, él no viene con un secuaz aquí a lidiar con nosotros. ¿Sabe qué? Dice la palabra que él viene con principado, con potestades, con gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad. Eso es lo que él tiene preparado para ti. O sea, él sabe que nosotros somos de alto nivel, de alto rango. Pero nosotros, ¿a quién tenemos? A Cristo. Y en Cristo soy más. Dígaselo al diablo porque él está escuchando este mensaje. En Cristo yo soy más que vencedores. Amén. Dale un aplauso al Señor. Porque ya sabes que lo que te está ocurriendo, lo único que va a hacer si lo haces desde la fe, es llevarte a la victoria. Hay gente que va a la batalla y de verdad que yo digo, como que no lo concibo y digo, hoy como dos dedos de frente. Porque hemos ido a la batalla para perder. Y nos enfermamos del colon. Esa es una herida de batalla, po. Y nos enfermamos de las emociones, nos da crisis de pánico, depresión. Esos son signos de una batalla que se perdió. Pero si yo tengo la opción de ir a una batalla y salir más que victorioso, no tenemos por dónde perdernos. Diga dos dedos de frente. Ya no vamos a dar la mala batalla. La que es sin fe, la que es desde la carne, la que es desde nuestras fuerzas, sino que vamos a comenzar a dar la batalla a la manera de Dios. Jesús es nuestro ejemplo de cómo dar la batalla, la buena batalla. Y hombres, siervos del Señor también nos dan ejemplo como Timoteo y como Pablo también. Ahora,
Para mí esta batalla que le digo yo, el Señor nos da todas las armas, solo que hay que aprender a usarla. Y desde mi perspectiva, creo que la batalla más dura espiritual que debemos nosotros lidiar como hijos de Dios es la batalla que ocurre aquí en la mente. Diga, la batalla ocurre en la mente. La batalla ocurre en mi mente, con mis pensamientos, ¿cierto? Y como mente es en mente y corazón, en mi corazón, en mis emociones. La batalla para mí, yo ahora que sé que puedo descansar en el Señor, a través incluso... si yo reconozco a Jesús, debo reconocer su muerte y su resurrección, y el intercambio divino de la cruz me dice que Él se hizo pobre para yo ser enriquecido, que Él se hizo injusto para yo estar en justicia, que por su llaga fuimos sanos. Entonces hay cosas en las que yo debo aprender a descansar para poder enfocarme en lo que realmente es importante. Y para el Señor, más importante que tu enfermedad, que tu crisis financiera, eres tú. Somos nosotros. El Señor te puede sanar, te puede enriquecer, te puede restaurar, pero a Él no le importan esas cosas. A Él le importas tú. A nosotros le importamos. Nosotros somos lo importante en este asunto. Amén. Entonces nosotros debemos responder a esa importancia que Dios nos da a través de Jesús. Y la batalla la más fuerte, aunque parezca sencilla, es la que tenemos que lidiar muchas veces incluso con Satanás. El culto comienza a las 11 y recién casi a las 12 yo veo cómo está hoy día la iglesia. Esa es tu batalla. Esa es una batalla de la fe que muchas veces nosotros menospreciamos. Porque ya le describí a Timoteo, un hombre íntegro, responsable. Un hombre que su sí era sí, su no era no, porque había sido educado así. Ay, pero es que yo llegué ahora nomás reciencito al evangelio. ¿Sabe qué? Timoteo, su papá era griego, su mamá era judía. Él era una mezcla. A él no lo reconocían ni los griegos ni los judíos. Era rechazado. Y en mucho tiempo dejó de conocer la palabra del Señor a causa de este rechazo. Su abuela y su mamá se encargaron de transmitirle la fe. Pero fue duro el contexto en el cual él creció, como muchos de nosotros rechazados por nuestra condición económica, a veces incluso rechazados por nuestra apariencia física. Se rechaza a la gente por el tipo de intelecto que se tiene. Uy, burro, tonto. Y los niños andan escondiendo las notas. Timoteo también recibió rechazo hasta que encontró a Pablo. Pablo lo tomó, lo circuncidó y más que judío lo adoctrinó como hijo espiritual. Por eso lo circuncidó, para que también él llevara no tan solo la circuncisión en su corazón, sino que también la circuncisión fuera visible para que él pudiese entrar a los templos, porque él ni siquiera podía entrar a los templos. Y lo adoptó. Y le enseñó todas las cosas. Y así se fue Timoteo. O sea, cuando nos toma la sana doctrina de un padre espiritual, yo te aseguro que tu posición, tu crecimiento, va a ser en una dimensión que nunca antes tú hayas experimentado. Pero debemos ser responsables, comprometidos. Debemos ser hijos obedientes para ser un hijo confiable, como lo fue Timoteo para Pablo. Cada consejo que este hombre de Dios tomaba de su padre espiritual, él lo hacía tal cual. El perfil de Timoteo era así, que si Pablo le decía predica de esta cosa, de esa cosa predicaba. No se mandaba las partes. No se mandaba las partes en las casas de avivamiento y se ponía a hacer cosas que estaban fuera de las lecciones prácticas de las casas de avivamiento.
Si era una hora, era una hora. Si era adoración, era adoración. Si no es liberación, no debe ser liberación. Por eso era confiable. Por eso Pablo decía, es como si yo estuviese ahí con ustedes. Amén. La más dura batalla de la fe es lidiar con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Nosotros mismos levantamos muros y los fortalecemos delante del Señor y nos distancian. ¿Sabe cómo se llaman esos muros? Agenda personal, trabajo, enfermedad. Y finalmente el resultado de esta batalla, porque lo naturalizamos. Y cuando naturalizamos una batalla, lo peligroso es que los muros se fortifican y se levantan como estructura y terminas creyendo lo que el Señor nunca te ha dicho que creas. Tener por costumbre congregarse un domingo, nunca el Señor lo ha dicho. Dejar de venir a una escuela que te entrena, que te hace crecer, que te entrega palabra, no creo que sea de la voluntad del Señor. Ir y hacer discípulos y evangelizar también es un desafío para nosotros. Pero se levantan pensamientos como, no, es que yo qué tengo para decir, es que yo no tengo conocimiento de la palabra, me da vergüenza. Son batallas de la fe que hoy día debemos darle más sentido a una enfermedad, más sentido a una crisis financiera. Porque el Señor se va a encargar de eso. Buscar primero el reino del Señor y su justicia. Y todas esas cosas las vas a tener. Pero enfócate en tu mente y en tu corazón. Porque son traicioneros. Y puedes terminar creyendo que donde quiera que tú vayas vas a recibir una palabra. O no, yo y el Señor no necesito ir a la iglesia. Esas son mentiras que se levantan como muros. La batalla más dura tiene que ver con nosotros mismos. Y las batallas en nuestra mente y en nuestro corazón nos hacen ser nuestros propios enemigos. A veces no es ni el diablo. A veces somos nosotros mismos. Y lo peor, que hacemos a Dios nuestro enemigo. ¿Sabe por qué? Suena fuerte. Pero todo aquello que nos saca de la voluntad de Dios, nosotros hacemos que Él se vuelva nuestro enemigo. A causa de estas batallas, de nuestras justificaciones, de nuestras razones. No es que los niños, no es que el trabajo, no es que el Uber. Debemos aprender a dar esa batalla. Amén. Ahora, ¿cómo pelear la buena batalla de la fe? Y aquí en 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son con nuestras manos, no son con nuestros pies, ni a patadas ni a combos, no es con nuestra boca, no es a gritos, no es con ofensa, porque nuestras armas no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea que no vamos a derribar nada con gritos. Mejor ore. No vamos a derribar nada con la indiferencia. Es más, sabe que hasta el odio amarga tu corazón. La falta de perdón hace raíces en tu corazón y te amargan a tal niveles de que tu rostro habla de lo que hay en tu corazón. Un corazón alegre hermosea el rostro. Un corazón amargado a causa de la falta de perdón manifiesta amargura. ¿Por qué? Porque estamos usando las batallas o las armas naturales. Entonces vamos a conocer cuáles son las armas espirituales. La primera arma poderosa, diga la fe.
es un arma espiritual. Uy, parece que ya se rindió. La fe. Todo desanimado. La fe es un arma espiritual. Yo sé que lo puede hacer mejor. Y dice la palabra que el Señor ha puesto fe en cada uno de nosotros, una medida de fe. Nadie puede decir que no tiene fe, porque la palabra dice, tenga fe para creer esta palabra que usted tiene fe. Amén. Y hemos aprendido muchas cosas de la fe. Es más, hace poquitas semanas atrás, ¿cierto? El anciano Alex habló de la fe. Entonces yo, más que definirle la fe o recordársela, que es la certeza de lo que, la convicción, ya lo sabemos. También en Corintios dice que no es por vista. Conocemos conceptos de la fe. Pero conocer no significa necesariamente vivir la fe. Y para poder vivir la fe de manera correcta, y este es el pequeñito agregado que yo le quiero dar a esa linda prédica que hizo el anciano Alex, que estoy seguro que fue de bendición. Le quiero agregar 3 pequeñas cositas. Porque decimos que la fe no es un conocimiento. O sea, que usted me haya dicho estos versículos no significa que usted viva en fe o que esté lidiando batallas en la fe. La fe en su traducción en hebreo es emuná. Diga emuná. Y sabe que la palabra emuná tiene 3 palabras que componen la fe. Y la ausencia de cualquiera de estas 3 hace que la fe sea inactiva. La fe es obedecer. La fe es confiar. La fe es creer. A ver si me ayuda. La fe es creer. La fe es confiar. La fe es obedecer. 3. Pero poca, pero poderosa, porque si a usted cree, pero no confía, no tiene activa la fe. Si usted cree y no obedece, no tiene activa su fe. Necesitamos creer, confiar o descansar, y necesitamos obedecer. Solo cuando usted hace esas 3 acciones espirituales poderosas, podemos decir que nosotros está obrando la fe a la manera del Señor. Amén. Y se lo voy a mencionar con sustento bíblico, que no lo tengo para que lo coloquen aquí atrás, pero que yo se los voy a decir rapidito. Diga, la fe es creer. Porque la palabra en hebreo dice que sin fe es imposible, pero escucha aquí, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. La fe es creer. ¿En quién? En Dios. La fe es creer. A ver, dígale usted. La fe es creer. Número 2, la fe es obedecer. ¿Por qué? No diga todavía. La fe es obedecer. ¿Por qué la fe es obedecer? Porque la palabra en Santiago dice que la fe sin es. La fe sin. ¿Saben lo que son las obras? Las cosas que hacemos. Si las cosas que nosotros hacemos están lejos de las cosas que Dios dice que hagamos, entonces nada de eso es fe. La fe es obedecer a través de nuestras obras, a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos, a través de lo que manifestamos. No, si yo creo en el Señor, nadie le va a creer. No, si yo creo que el Señor me va a sanar. La fe sin obras es muerta. Entonces diga conmigo, la fe es obedecer. Y número 3, la fe es confiar. ¿Lo quiere decir? Yo le voy a decir que en Mateo hay una palabra que se llama así: Jesús calma la tormenta. Se subieron los discípulos para ir en un viaje misionero, y Jesús se fue a dormir a la barca y comenzó la tormenta, una tormenta tan violenta que las olas comenzaron a entrar a la barca. Y sabe que los discípulos asustados se
corrieron y despertaron a Jesús, que estaba dormido. Y Jesús le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? El miedo es el enemigo de la confianza. O sea, imagínense el mismo Jesús en la misma barca con los discípulos y los discípulos no confiaban. Hombres de poca fe. Entonces, la fe es confiar. Diga, la fe es confiar. Y ahora diga: voy a creer, voy a obedecer y voy a confiar para que mi fe se active. ¿Para qué es necesario que su fe se active? Para usarla como un arma. La fe es un arma, pero es necesaria usarla de la manera correcta. Número 2, número 1, la fe. Número 2, la victoria en Cristo. Debemos creer, vivir la victoria en Cristo Jesús. En 1 Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios. Gracias, Señor, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Sabemos cuál es el intercambio divino de la cruz. Usted se ha venido a la escuela de Nuevos Comienzos. Nosotros le enseñamos mínimo 10 intercambios que ocurren en la cruz. Somos sanos, somos libres, somos restaurados. Nuestra posición ya no es de injusticia, somos aceptos delante del Señor. A eso nosotros le llamamos intercambio de la cruz. Jesús fue a la cruz para que nosotros recibiésemos esa herencia. Amén. Entonces Jesús, debemos creer y vivir que Él venció la tentación, Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció la tumba, Él venció a Satanás. Diga: intercambio de la cruz. El intercambio de la cruz me hace vivir en victoria. No hay victoria más grande que la victoria de Cristo. Ninguno de nosotros ha tenido que lidiar con lo que Él lidió, porque es el sumo sacerdote que fue tentado en todo al igual que nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Amén. Entonces debemos creer en la victoria de Cristo. ¿Cuántos tienen a un Cristo muerto? Pero ¿cuántos tenemos a un Cristo resucitado? ¿Y cuántos tenemos aquí un Cristo sentado en gloria y en majestad a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? Amén. Estamos en victoria en Cristo Jesús. ¿Sabe qué dice? Que el poder que hizo que Jesús venciera la muerte es el mismo poder que opera en nosotros. O sea, que si a ti hay algo que te quiera venir a vencer, tú tienes que estar seguro que esa es una tremenda mentira del diablo. Amén. Porque el Señor actúa en favor de nosotros con ese mismo poder que resucitó a Jesús y que lo hizo tener la victoria de la vida. Amén. Número 3, anótelo ahí. Ayuda del Espíritu Santo. Consejero, amigo fiel, mejor amigo que tu esposa, que tu esposo, que tu amigo del colegio, de la universidad. Es el Espíritu Santo, aquel que te dice no mientas, aquel que te dice no te vayas por aquí, ándate por acá, el que te advierte de los malos amigos, el que te afirma en tu identidad. Ese es el Espíritu Santo, aquel que intercede por nosotros de acuerdo a lo que nos conviene, que sabe orar por nosotros. Es el Espíritu Santo. No es el sexto sentido, no es el presentimiento. Como el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, a veces aquellos que no vienen a la iglesia creen que es un sexto sentido, un presentimiento. No, se llama Espíritu Santo. Te lo presento. Si tú crees que nunca te ha hablado el Espíritu Santo, estás equivocado. Cuando alguien dentro de ti te amonesta que estás haciendo lo incorrecto, dile: gracias, Espíritu Santo, por ser mi ayudador. Amén. Entonces 3, ayuda del Espíritu Santo. 4, discernimiento espiritual.
que es nada más y nada menos que reconocer nuestros verdaderos enemigos. El enemigo no es tu esposa, el enemigo no es tu compañero de trabajo, el enemigo no es tu hermano de la iglesia ni tu vecino, no son tus hijos. ¿Sabe por qué? Y aquí dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. La lucha no es entre nosotros. No debemos pelearnos entre nosotros, porque vamos a caer en las manos del enemigo que nos quiere ver derrotado. Sino contra principados, acuérdese, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ay, no lo pusieron, en las regiones celestes. Amén. La lucha no es contra carne, contra persona, sino contra espíritus que obedecen a Satanás. ¿Y sabe qué es lo que quiere? Quieren hacernos presos de las circunstancias. Quieren hacernos presos, cautivos en nuestra mente o nuestras emociones. Quieren vernos envueltos en chismes. Nunca hable mal de nadie. Aunque esa persona haya hecho lo malo, pida consejo a la gente correcta. Un chisme es chisme o murmuración cuando usted va y le cuenta sus cosas a las personas que no le van a dar ningún consejo sabio. Usted tiene líderes, hay pastores, estamos nosotros con mi esposo, gente con un consejo sabio. Porque sabe que Satanás le gustan los chismes, le gusta que nosotros andemos en contienda, que todo el mundo vea que estamos enemistados, que todo el mundo nos vea gritar. Primero, porque nos quiere robar la paz que Cristo nos da. Y segundo, ¿sabe por qué? Porque quiere que tú y yo seamos mal testimonio. ¿Se imagina a mí me ve gritándole a mi esposo aquí afuera? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo se te ocurre? Trajiste a los niños sin desayuno, mira. Y usted me ve y nos ve ahí agarrándonos de las mechas. Y después viene mi esposo aquí. Bueno, la palabra del Señor dice que Dios es amor. Suena chistoso, pero a veces vivimos así. Cuando somos indiferentes con el compañero de trabajo, porque creemos que nos hizo una mala jugada. ¿O sabe qué? Mi esposo me hace una señal aquí mismo en la iglesia. Cuando usted pasa por al lado de un hermano, o cuando usted pasa desfilando su blusa, su Chanel. Bueno, te estás dejando usar. ¿Sabe qué es lo peligroso de eso? Que esas son las razones por las cuales después nuestros hijos no quieren venir a la iglesia, no creen en la palabra. Son las razones por cuales muchas de nuestra familia no creen en la iglesia en la cual tú vas, porque te ven gritando en casa, porque te ven diciendo garabato, porque somos mal testimonio. Y Satanás, logró lo que quería. Lo logró, lo hizo, caímos. Yo le creo que todo esto lo puedan hacer aquellos que viven sin pacto, aquellas personas que no han conocido del amor de Jesús, que estén peleando en el metro. Qué pena ver esa gente como, y su razón es llegar temprano al trabajo, pero es triste. O sea, es chistoso, pero es la realidad y es triste. Porque no tienen a Jesús. Pero nosotros, vivir como el mundo vive, tratarnos como en el mundo se trata, pensar como el mundo piensa, sentir como se siente en el mundo, debemos dejar de hacerlo. Yo no puedo, mi esposo dice, si yo no puedo hablar de otro, tenemos que hablar de lo que Cristo ha hecho en nosotros.
O sea, pregúntele, y aquí hay varios testigos que nos ayudan a cuidar a nuestros hijos cuando nosotros salimos de viaje. O sea, en la casa ni tontos se pueden decir. O sea, que un hermano le diga, oye, que eres tonto. Que no sirve, que no eres bueno para nada. Lo único que eso hace es desgastar la identidad de Cristo. Amén. Debemos tratar de hacer con todas nuestras fuerzas que el mundo vea a Cristo en nuestras vidas. Y que no diga, oye, este que es cristiano y grita como grita, y este que es cristiano pela a toda su familia, y este que no es hijo de Dios y mira cómo anda, no saluda a nadie. Discernimiento espiritual, reconocer a nuestro verdadero enemigo. Y yo leía un ejemplo tan bonito que se lo contaba a mi esposo y yo le decía a mi amor, ¿quién gana en una batalla? ¿La serpiente o el águila? ¿Qué cree usted? ¿Sabe qué puede usted decir el águila, cierto? Pero si el águila pelea en tierra con la serpiente, vence la serpiente. Entonces, como el águila reconoce cuál es su atmósfera, él sabe que nunca va a pelear en la tierra, porque él no domina, no pertenece a la tierra. Él pertenece al cielo, a las alturas. Lo que va a hacer un águila va a ser mirar la serpiente, tomar la serpiente y elevarse, 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 elevarse al cielo. Dejarla caer, porque él domina las alturas, está preparado, está equipado, nació para volar, nació para vivir en las alturas, no le teme a las alturas porque es su ambiente natural. Deja caer a la serpiente se azota contra el suelo, la serpiente muere y viene el águila y se la come. A veces estamos lidiando la batalla desde la tierra. Nuestro ámbito, aun cuando estamos en este mundo, no somos de este mundo. No podemos batallar en ambientes que no son nuestros. Nuestra mirada, nuestras oraciones, la fe nace y están en las alturas. Son verdades eternas. Debemos creer que nuestra vida pertenece al ámbito eterno y pelear de donde nosotros salimos. Porque el Señor ha puesto eternidad en nuestro corazón. Es que debemos creer que las armas son espirituales, las batallas son espirituales. Así que eleva tu conciencia, eleva tus batallas. Porque yo le aseguro que si yo le pregunto de 10 batallas, ¿cuánto tú has salido victorioso? Me vas a decir quizá 1 o 2. Porque todos hemos vivido lo mismo. Porque quizás nadie nos enseñó. Y quizás nos enseñaron pero no lo hicimos. Hoy día yo te quiero decir que no es con armas carnales, ni con sangre, ni con carne, sino que son con armas espirituales y desde la eternidad. Amén. Qué lindo ejemplo el del águila y de la serpiente. Un aplauso para el Señor. Somos como águilas. El Señor ha puesto su mirada en nosotros. Elévate. Vamos a pelear desde las alturas donde estamos sentados juntamente con Cristo. Número 5, la oración. La palabra dice, clamar los justos y Jehová oye y libra de las angustias. Aquel que vive angustiado es porque no ha orado. Busca al Señor. Pelee la buena batalla de la oración. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla del discernimiento espiritual. Número 6, pelee la buena batalla del ayuno.
Abstenerse de las comidas es un motivo suficiente y bueno que podemos usar para ya no darle importancia a la carne, sino que vivificar nuestro espíritu. La idea sería que usted ojalá pudiese ayunar por lo menos una vez a la semana, para que su espíritu pueda vivificarse. Porque el espíritu está dentro de la carne. Entonces, cuando le damos mucha importancia a la carne, nos olvidamos de lo que realmente somos. Todo ayuno debe ser con un propósito espiritual. Amén. Con un propósito espiritual. Y el ayuno es una disciplina espiritual. Debiese ser parte de nuestra rutina. Una vez a la semana. Para que mengue la carne y sea vivificado el espíritu. Jesús sanó a muchos endemoniados. Y alguna vez le dijo a sus discípulos, anda y liberen. Y hubo un endemoniado que fueron los discípulos y no pudieron liberar. Y sabe que los discípulos dijeron, o sea, Jesús entró y cuando, dice la palabra, que cuando el demonio vio a Jesús, cayó rendido. No cuando Jesús oró, echó fuera, gritó, no. El espíritu, el endemoniado, el espíritu que estaba en el cuerpo del joven, cuando vio a Jesús, cayó rendido. Y los discípulos, Señor, mire, tuvieron miedo. Después lo mandaron a liberar, no liberaban. Estaban aprendiendo igual que nosotros. Jesús les tuvo paciencia. Bueno, ahí no tanta, sino que los retó a esa vez. Y les dijo, ya no les dijo hombres de poca fe, sino que le dijo, este género no sale sin oración y ayuno. Armas espirituales que muchas veces nos falta usar para tener respuestas del Señor. Este género no sale sin oración y ayuno. ¿Por qué orar? Por cosas espirituales. Amén. Esas son nuestras armas. Y ahora yo quiero motivarle a usted a que me ayude y que pueda decir, no nos cansaremos de pelear, pero la buena batalla de la fe, de la manera correcta, con fe, juntamente con Cristo, con oración, con ayuno y con el Espíritu Santo. ¿Está aprendiendo? ¿Se está llevando tarea para la casa? ¿Una carita feliz? Soy tía, soy educadora de párvulos. Todo lo veo con caritas felices o caritas tristes. Pero hoy día puras caritas tristes. ¿No? Puras caritas felices, ¿cierto? Porque estamos aprendiendo en el Señor. Ahora yo le voy a decir el por qué pelear la batalla de la fe. Y aquí volvemos al libro de Timoteo escrito por el apóstol Pablo. En el primer libro de Timoteo, del 6, del 17 al 19. Versículo 6, del 17 al 19. Es Pablo advirtiéndole y dándoles consejos de cómo lidiar la batalla de la fe. Timoteo no estaba lidiando con enfermedades. No estaba lidiando con ir o no ir a la iglesia. Timoteo no estaba lidiando con una crisis financiera. Estaba descansando en el Señor con esas cosas. Amén. Entonces, mira, le dice el por qué pelear la batalla de la fe. Porque esto ocurre si no peleamos la batalla de la fe. A los ricos de este siglo, le estaba diciendo Pablo a Timoteo, manda que no sean altivos. Nos volvemos altivos. Ni pongan las esperanzas en las riquezas. Y volvemos a la riqueza, le llamamos Señor. Ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Qué son inciertas? Las riquezas. ¿Y dónde debemos tener nuestra esperanza? En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Qué cosas estás disfrutando hoy tú? Porque disfrutar tiene que ver con cosas que el Señor te ha dado, con las cosas que el Señor te ha bendecido. Ahora,
si esta carta habla de las riquezas como inciertas, así dice la palabra. Imagínense con nosotros que también somos tan frágiles y muchas veces tan inciertas como las riquezas de esta tierra. Imagínense nosotros, o sea, en nuestro ser carnal, nos enfermamos, envejecemos, nos achacamos. Imagínense nosotros poner nuestra esperanza en las cosas inciertas, en los dineros que un día van a estar, pero quizá el otro día no van a estar. ¿Qué nos va a pasar a nosotros si ya somos frágiles? Viene un terremoto, una tormenta, no sé, y quedamos así desconcertados. Debemos a poner nuestras esperanzas en las cosas correctas, ya no en las inciertas. Yo le voy a decir, ¿usted ha ido una vez a un funeral? Y en el ataúd se va a la casa, se va el auto. ¿Con qué se va usted? Con lo mismo que llegó. O sea, llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Porque todo lo que podemos producir en lo natural son cosas inciertas. Pero cuando nosotros batallamos y vivimos la fe, yo estoy segura que cuando yo me muera, el legado que Cristo permitió tener en esta tierra, lo van a heredar mis hijos. Y van a decir, uy, la Fernanda ora como su mamá, predica como su mamá. Yo veo a la Fernanda y me da un consejo que estoy segura que la pastora, que la mamá Carol me daría. Verdades eternas, valores eternos de parte del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque son inciertas las riquezas de esta tierra. ¿Y el para qué? Ahora te voy a decir el para qué. En 1 de Timoteo 6, del 20 al 21. Oh Timoteo, Pablo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No, solo ahí por ahora. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. El Señor te está hablando en esta mañana a ti. El Señor te ha encomendado algo. Nadie puede decir que no tiene nada que guardar. Todos tenemos el deber de guardar lo que el Señor nos ha dado. Nuestra vida, la fe, nuestra familia, los hijos, guardar tu casa espiritual, guardar tu testimonio. Debemos aprender a guardar lo que se nos ha encomendado. Para poder guardarlo debemos evitar las profanas pláticas de cosas vanas. No anda hablando cualquier lecera por ahí. Edifique y júntese con gente que va a edificar con usted. Es rico compartir, pero ¿sabe qué? En la abundancia, mucha risa, jajaja. Debemos aprender a que nuestro lenguaje, nos podemos reír, pero que no sea una constante. Estamos llamados a guardarnos de aquí dice, evitando profanas pláticas sobre cosas banales de esta tierra y los argumentos incluso de la llamada ciencia. La ciencia no tan solo está en Einstein, sino que está más cerca de lo que nosotros creemos. Y ahora le voy a pedir el 21, la cual profesando algunos, miren la consecuencia terrible, se desviaron de la fe. Amén, la gracia sea contigo, le dice el apóstol. Aprendamos a usar nuestro tiempo en las cosas correctas. El tiempo es vida. Nuestro tiempo es valioso. Valore su tiempo. No la pierde, no deje su tiempo botado por ahí donde no dé fruto. Para poder pelear
por las cosas correctas, de la manera y de la forma correcta. Usemos bien nuestro tiempo. Y por sobre todo porque es muy distinto ir a la pelea en nombre de Carol, en nombre de Luis, en nombre de Fernanda, y ahí pongo a su nombre. ¿Cuántas peleas usted ha dado en su nombre? Es muy distinto ir a la pelea en mi nombre que ir en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ya voy a terminar y espero que el Señor permita que seamos ministrados. La primera carta de Timoteo, ya sabe, Pablo la escribió desde las cárceles, pero en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, él ya está en su recta final. O sea, es una carta que no tan solo... ¿La mandaste, Fefita? Si me lo puede poner Juancito. Es una carta que Pablo le escribe ya no tan solo de la cárcel, sino que sabiendo que le quedaban pocos días. Y quiero darle el mismo consejo. Dice, imagínense la relación que tenían estos dos hombres, que Pablo se atrevía a hablar con él estas cosas. Solo a él le explicó de esta manera tan detallada lo que él estaba viviendo en sus últimos días. Y le dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El siguiente, por favor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Retrocédemelo al 4, Juancito, por favor. Aquí Pablo tenía claro que ya no le quedaba tiempo. Y era necesario darle los últimos consejos a Timoteo. Amén. Porque sabía que Timoteo iba a ser quien continuaría su obra. ¿Quién va a continuar tu obra? ¿Quién va a continuar con el legado de Dios en tu vida? ¿Estás preparando a las nuevas generaciones? ¿Estás preparando tu casa? ¿Estás preparando a tus hijos para dar la buena batalla? Sígueme en el siguiente, por favor, hijo. Mira, porque yo te voy a decir... Porque yo es... El 7. Miren lo que le dice aquí. Pablo le dice, he peleado la buena batalla. Tiempo pasado. ¿Sabe que a Timoteo le dice, pelea la buena batalla de la fe? Pero aquí Pablo le está diciendo, he peleado la buena batalla. La vida siempre va a estar llena de batalla. Pero el consejo de Pablo es dar la buena pelea. O sea que vamos a ir a la iglesia a recibir a Jesús y no podemos dejar de creer que las batallas siguen las batallas, pero el cambio está en nosotros de hacerlo de la manera correcta. He acabado la carrera, estaba hablando de su vida. La vida en sí es una carrera. De repente las carreras son largas y alguien que corre una carrera siempre está en constante desarrollo físico, mental. Si nuestra batalla es espiritual, debemos siempre estar corriendo la carrera, pero desde el crecimiento espiritual, alimentando nuestro espíritu. Este es el consejo de un hombre que amaba a Timoteo, pero que además tenía años de experiencia en el Señor. En esta casa, con mi esposo tenemos años de experiencia. La obra de Cristo en nuestras vidas habla y tiene frutos. Con humildad se lo digo, siga este consejo, pelea la buena batalla.
Amén. No vaya a ser que al final de tu carrera tengas de una larga lista de cosas por las cuales arrepentirte y ya no te quede tiempo. Sabe que a Pablo, gracias al Señor y a la obra de Cristo, él podía decir: he peleado la buena batalla. Hay gente que se va de este mundo sin perdonar a su familia. ¿Y cómo queda esa familia? Con un dolor en su corazón. ¿Será que Cristo Jesús murió en la cruz para nosotros vivir en aflicción? Hay familias que viven divididas. No vaya a ser que llegue hoy día o cualquier día, tu último día, y ya no tengas tiempo para pedir perdón, ya no tengas tiempo para decir un te amo. Debemos usar nuestros tiempos de la manera correcta. Y Pablo le decía: he guardado la fe. Guarda la fe. La fe se guarda en Cristo Jesús. ¿Cómo? Creyendo, obedeciendo y descansando. Guarda la fe, porque el autor y el consumador de la fe es Cristo Jesús. Solo en Cristo, solo si edificamos nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, a través de la palabra que Cristo es, vamos a poder guardar la fe. Y ahora sí, el siguiente. Por lo demás me está guardada la corona de la justicia. Pablo estaba seguro. Hay coronas. La salvación es una cosa, pero las coronas que vamos a recibir cuando Cristo venga es el galardón por la cual todo hijo debiese trabajar. Las coronas no son tan solo para los hijos salvos, sino que son para aquellos que decidieron con su corazón, con su fuerza, amar al Señor y servirle a pesar de todas las adversidades. La corona de la justicia es caminar en justicia, es caminar como Cristo caminó. Y Pablo estaba seguro de que él, en el día que Cristo viniera, iba a recibir su corona de justicia por caminar en justicia, la cual me la dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, no hay solo una corona. ¿Cuál es el requisito? Sino también a todos los que aman su venida. No me diga amén, no me diga que ama la venida de Jesús si usted no evangeliza. No me diga que usted ama, discúlpeme que sea dura, pero no me diga que ama la venida del Señor si por un dolorcito de cabeza usted se queda en casa. No me diga que usted ama la venida del Señor si sus prioridades están lejos de la voluntad del Señor. Solo podemos decir que amamos la venida del Señor si buscamos congregarnos, si buscamos evangelizar, si Dios es nuestra prioridad. Si yo digo: Señor, busco un trabajo de acuerdo al tiempo que yo quiero darte a ti, de acuerdo al deseo que tiene mi alma de servirte, de exaltarte. Solo aquellos que aman la venida del Señor y caminan bajo principios de justicia, no tan solo recibirán salvación, sino que también recibirán un galardón, la corona de justicia. Esto no es tan solo venir y recibir, venir y llenarse. Esto tiene que ver también con lo que hacemos. Con lo que hacemos. Le voy a pedir que se ponga de pie. ¿Sabe que en la Biblia se cuenta la historia de un hombre? En 1 de Samuel 17, del 45 al 46, Juancito. Era David, un simple pastor de ovejas. La mirada del padre de David estaba puesta en los ojos de cualquier otro hijo, menos en la vida de David. Por eso lo mandaron bien lejito a un trabajo
que en aquel entonces no era de mucha importancia, porque ser guerrero, ser del ejército, sabe que la gente se preparaba desde pequeño para ser parte del ejército. Yo no sé cuántos se preparan para ser parte del ejército, pero años, y eso era muy bien visto. Pero un día se presentaron delante del pueblo de Israel unos gigantes que comenzaron a atemorizar aquel gran ejército preparado desde pequeño. Y sabe que el ejército creyó todas las palabras que estos gigantes le dijeron para atemorizarlo. Ni siquiera había empezado la batalla, pero ya todo el ejército estaba lleno de miedo y ya creían que iban a salir perdedores. Esos gigantes pueden ser las batallas que tú estás lidiando hoy día. Hoy día también vamos a ser ministrados con David. Entonces dijo David al filisteo, al gigante: ayúdeme. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de todos los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Uno, dos, tres. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y la daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Cuántos quieren declarar sobre su vida lo que David declaró? Levante su manito. Juancito, devuélvete de nuevo. Pero ahora desde la fe, desde el creer. Así que prepárate y dile a ese gigante, a ese filisteo que te está atemorizando, que te tiene paralizado, que te tiene en una batalla en la cual nosotros no podemos lidiar, que te tiene en casa, lejos de la voluntad del Señor, hablando de cosas que no corresponden y haciendo lo que no corresponde. Hoy día el Señor quiere investirte como invistió a David. A David no lo invistió con armas, a David lo invistió con el arma poderosa llamada fe, la fe de creer. La fe de creer que donde quiera que vayamos, Dios es con nosotros. Amén. Así que dígalo desde la fe. Hoy día voy a derrotar al gigante. Hoy día vamos a derrotar a ese gigante con las armas espirituales. Y lo vamos a repetir con convicción. El 45 y el 46 desde tú. 1, 2, 3. Tú vienes. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de todos los escuadrones de Israel. Yo soy Israel. Y el siguiente. Jehová te entregará hoy. Dígale, Jehová te entregará hoy. Jehová te entregará hoy a mis pies. Dígale a su batalla, Jehová te entregará hoy a mis pies y te cortaré la cabeza. Tome la espada. Tome la espada, que es la palabra. Tome la espada y dígale, te voy a cortar la cabeza. De depresión te voy a cortar la cabeza. Angustia, te voy a cortar la cabeza. Temor, te voy a cortar la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves y a las bestias, para que sean comida y no hay en esta tierra rastrojo de lo que tuve que batallar. Amén. Y toda la tierra sabrá hoy que hay un Dios, el Dios de Israel, mi Dios. Nosotros somos de la rama, estamos injertados en el pueblo del Señor, somos parte del pueblo de Israel. Dígale, hoy día, en el nombre de Jesús, toda batalla que esté lidiando, la haré de la manera correcta. La haremos de la manera correcta. Declaramos en el nombre de Jesús que hoy día cae todo filisteo,
delante de tu presencia, Señor, a través de la fe, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través del ayuno, a través del discernimiento espiritual. Hoy nos paramos como hijos empoderados por Cristo Jesús.